Bienvenidos al podcast Conecta Propósito, un programa en el que Samuel Ricardo conversa con personas fascinantes que marcan la diferencia, que trabajan en soluciones positivas a problemas locales y globales, personas que nos hacen reflexionar, nos inspiran y nos invitan a conectar nuestro propósito vital con proyectos de cambio. Únete a esta conversación mientras nos sumergimos profundamente en el mundo de los agentes de cambio. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Conecta Propósito, el espacio donde exploramos las historias, experiencias y visiones de personas extraordinarias que a través de su propósito están transformando el mundo. Hoy tenemos la grata satisfacción de conversar con Isabel Calderón, fundadora y CEO de Sumac Kausai, una iniciativa que lleva el poderoso mensaje del buen vivir a comunidades, proyectos y corazones en todo el mundo. Desde su visión profundamente conectada con la naturaleza y las tradiciones indígenas, Isabel nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el planeta, las personas y con nosotros mismos. Prepárate para un episodio lleno de inspiración, sabiduría ancestral y prácticas que nos recuerdan la importancia de vivir en armonía con lo que nos rodea. Comenzamos. Hola Isabel. Buenas tardes, Buenas buenas tardes. noches, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por participar y cuéntanos desde qué lugar del mundo te estás conectando para realizar esta conversación. Ahorita me encuentro en la ciudad de Chiclayo, en el norte de Perú, en la región de Lambayeque. Para los que no conocen o los que no conocemos más bien esta región, descríbenos un poco cómo es el entorno, el clima, para que nos hagamos una composición del lugar mental. Sí. Estamos en la costa del Pacífico, aquí en la región de Lambayeque también tenemos ecosistemas montanos, no de bosque seco, ecosistemas de montañas, también tenemos Andes. De hecho, aquí en el norte de Perú, también en nuestra región se habla el quechua. El quechua es una lengua originaria que varía en Perú, de acuerdo a la región. Y bueno, aquí tenemos dos distritos quechua hablantes. Yo soy descendiente quechua hablante del distrito de Incahuasi, que es uno de los dos distritos que tenemos en Lambayeque y donde se habla quechua. Y bueno, ¿no? Entonces, donde estamos impactando actualmente es un ecosistema de montaña que colinda con los Andes de Lambayeque, con Incahuasi. Y bueno, un poco para contextualizarnos, a mí me gusta profundizar en las personas y si te parece, ¿por qué no nos comentas específicamente dónde pasaste tu niñez y cómo fue ese entorno donde pasaste tu niñez? Bueno, siempre yo crecí en la montaña, en el caserío de Liguerón. Tiene una altura de 800 metros sobre el nivel del mar. Es un ecosistema montano. Nos rodea la naturaleza. ¿Qué te puedo decir? Simplemente el hecho de haber crecido en contacto con la naturaleza siento que es la esencia, ¿no? Que se plasmó en mí para poder compartir eso y de alguna forma intentar conectar la naturaleza, ¿no? Con las personas y llevar ese mensaje a través de lo que hacemos con Suma Causai. Y solo me acuerdo que de esas etapas de mi infancia, los recuerdos que tengo con mi mamá cuando íbamos a ordeñar las vacas o cuando llovía mucho. Y ahí también me aprendo mucho porque ya no, el clima ha variado muchísimo, ya no tenemos las etapas, los meses largos de lluvia, que eran lluvias fuertes, donde había mucha flora, mucha diversidad. Y bueno, ¿no? Eso ha cambiado mucho, pero de mi infancia recuerdo eso, ¿no? Las lluvias, lo verde, todo lo verde de la montaña que nos deja, ¿no? Las lluvias cuando termina esa etapa. En ese entorno de tanto verder y demás, ¿qué cosas te gustaba hacer de niña? Caminar descalza sobre la tierra, sentir la lluvia, ¿no? Caminar sobre, sí, o sea, sin protección en la lluvia, sentir las gotas del agua. Siento que la abuela Yakumama, Yaku.
es el agua, ¿no? Quechua, la mamá quechua o la abuela, perdón, la abuela agua es como en los conocimientos ancestrales, nuestros antepasados solían atribuirle mucho respeto a la naturaleza y cada planta, el sol, el agua, siempre han sido muy respetados, muy venerados y siempre yo he intentado también llevar ese respeto y compartirlo de alguna forma. Creo que el agua nos acompaña muchísimo y no podemos vivir sin el agua. Y siento que representa mucho también para mí y para mi comunidad y creo que para todas las personas en el mundo, finalmente. O sea que desde pequeña tus padres y tu comunidad, supongo, te han inculcado todo este respeto por el entorno. Sí. De hecho, creo que más que inculcar es simplemente el hecho de estar presentes, de crecer con eso, de entender que cada planta, pues cada entidad, cada roca, cada piedra, incluso, y esos seres que a veces pensamos que no tienen vida, de alguna forma sí lo tienen, es decir, hay un abuelo, un espíritu que lo custodia, ¿no? Y siempre es como caminar con respeto, ¿no? Cuando tú estás bueno, según la memoria, ¿no? De los abuelos, de nuestros antepasados, cuando uno está en campo, en contacto con la naturaleza, entiende eso, aprende ese proceso a caminar con respeto y también respetar que cada ser es único y cada ser tiene un don para ofrecer al mundo a través de un servicio y siempre, ¿no? Respetando, uno aprende a caminar respetando el entorno. Vaya, mira, qué profundo todo esto que nos cuentas, Isabel. Y hoy en día, ¿a qué te dedicas? Actualmente a trabajar en Suma Causai, que es mi empresa social ambiental que promueve la conservación de las abejas nativas y los otros polinizadores, restaurando sus hábitats, restaurando ecosistemas. Hacemos investigación aplicada y promovemos iniciativas de equidad de género. Eso es mi trabajo, es mi pasión, es lo que hago y a través de eso plasmo de alguna forma lo que viví en la infancia e intento conectar a las personas con la naturaleza y de alguna forma, ¿no? De inculcar también, bueno, ¿no? De compartir ese respeto, esa visión, de hecho, de los abuelos, del buen vivir, porque el Summa Causai significa buen vivir o estar en armonía con la naturaleza. ¿Y cómo fue ese camino hasta llegar a Summa Causai? Desde tu niñez supongo que habrán pasado muchas cosas y nos puedes contar un poco de cómo fue ese camino hasta llegar allí. Pues sí, siempre he estado conectada con la naturaleza, es como, es algo que vive en mí, es mi esencia y las plantas significan muchísimo para mí. Por lo que te transmiten, por la paz que te transmite, por la bonita energía que tú sientes cuando abrazas un árbol, por ejemplo, ¿no? Toda mi infancia yo la he pasado en campo, por ejemplo, cuando ya tocó estudiar la primaria, la secundaria, tuve que venir a la ciudad por educación, pero mis vacaciones de toda la primaria yo iba a campo pues, a cuidar la chacra con mi mamá y trabajar la tierra. Después sentía que una parte de mí me faltaba, una parte de mí, como te mencioné, la naturaleza es mi vida. Entonces, estar en la ciudad, ¿no? Tener esa diversidad, esa biodiversidad, tener presencia de árboles, de flora, de fauna, de no escuchar o de no sentir el viento como se siente en la montaña o escuchar el sonido del agua, ¿no? Cuando pasa por el río. Entonces, extrañaba mucho eso. Yo bueno, ingresé a la universidad también, estudié ingeniería química. Siempre quise estudiar algo que esté ligado pues al ambiente, también que pueda crear soluciones, ¿no? Para poder ayudar a recuperar a la Pachamama, a la Madre Tierra. Pero yo ya empecé haciendo restauración desde el 2013, ya preparábamos almácigos en la ciudad y bueno, luego los trasladábamos a la montaña para reforestarlos allá, con plantas nativas. Pero cuando culminé, yo sentí que eso era lo mío, es decir, mi propósito en esta vida siempre ha sido trabajar por y para la naturaleza y de alguna forma transmitir ese mensaje con las personas, con la comunidad, con nuestros clientes. Y bueno, así nace el Summa Causai. También nace en un momento de la búsqueda de mi propio camino, porque también estaba en un momento de depresión muy fuerte, como como que sentía perdida, no encontraba mi camino, pero siempre yo sabía que era
que mi propósito estaba con la naturaleza y fue en una etapa crucial de ese despertar, digamos, ¿no? De entender lo que yo tenía que hacer. Y obviamente eso significaba también ir en contra de los pensamientos o las normas establecidas familiares. Es decir, yo no sé cómo es en la situación en España o en Colombia, pero acá es los pensamientos antiguos, ¿no? Es como, estudia esta carrera porque te pagan más. O deberías de estudiar esto porque el pariente X estudia esto y gana mucho dinero. O estudiaste en la universidad y deberías estar en una fábrica o en una empresa grande. Entonces, el hecho de enfrentarme yo a una realidad que no era nada de lo que esperaba mi familia, mucho menos mi papá, pues sí, ha sido una etapa complicada de iniciar porque inicié sin presupuesto. Afortunadamente luego aparecieron también oportunidades de financiamiento como una escuela la primera escuela para jóvenes emprendedores financiada por la Embajada de Canadá, Equihubs en el 2019 y ese fue el primer fondo que ganamos, pues para comprar las primeras colmenas. Y de alguna forma voy a intentar moverme en la montaña y generar algo de ingresos y así paso a paso hemos ido también, ¿no? Se ha ido fortaleciendo la resiliencia en mí porque creo que es importante que si tienes un propósito y realmente quieres que ese propósito camine, surja, pues tienes que ser muy resiliente y de hecho vas a encontrar muchas trabas en tu camino, no solo familiares, sino también culturales y la expectativa de la gente que a lo mejor estudió contigo en el colegio o en la universidad, muchas personas, pero con el tiempo aprendí también de que es importante ver con quién te involucras, ¿no? O sea, tu círculo es muy importante. Hay una yo sigo a Coral Mujáez, esta mexicana, que es coach también, y me gusta cuando ella menciona, y de hecho en los libros que he leído también, si tú te juntas con tres borrachos, tú vas a ser el cuarto. Entonces, como te pone a pensar qué quieres ser tú, es decir, involucrarte con personas a donde tú quisieras llegar a ser, ¿no? Estos mentores. Y eso me enseñó muchísimo, como a buscar a las personas afines a mi propósito, a intentar apalancarme de ellos, aprender de ellos y seguir su camino y avanzar y no escuchar lo que no te suma ni te construye. Es decir, gente que nunca ha logrado nada, pero que critica a otros porque el otro se atrevió a hacer algo que quizás él no o ella no. Y bueno, ¿no? Entonces es aprender a escuchar también, a escuchar tu intuición. Esa es una de las cosas muy importantes que me gusta muchísimo, la intuición, hacerle caso a la intuición. Es esa voz interna que tenemos, la voz del alma que siempre nos dice por dónde está el camino, ¿no? Y que a veces lamentablemente no escuchamos y pasan cosas que nos hacen aprender, ¿no? A escuchar, pero eso también me enseñó este camino de ir hacia el buen vivir o emprender con suma causa, ¿no? La intuición es importante y también, pues, escuchar solo a las personas que construyen y que tienen una visión, ¿no? De seguir, surgir adelante sin lastimar a otros, ¿no? Dentro de esa historia personal, Isabel, nos contabas que cuando ya estabas en la ciudad sentías ciertas ausencias, extrañabas cosas que vivías, sentías que algo te hacía falta. ¿Puedes compartirnos el por qué ese desplazamiento de la montaña a la ciudad? Supongo que en busca de un mejor futuro, pero nos lo dirás mejor tú. Y bajo qué circunstancias se dio esa primera transición. Sí, por educación, porque vivíamos en la montaña, mi papá con mi mamá y mis hermanos, entonces fue la decisión de mi papá, ¿no? De querer un mejor futuro para nosotros y nosotras, entonces migró a la ciudad y bueno, en busca de mejores oportunidades, así que la chacra pues la quedó cuidando mi mamá, la custodiaba ella, la cuidaba ella, la trabajaba ella, entonces, pero es como, ay, que soy naturaleza, todos somos naturalezas que nos hemos olvidado. Incluso para los que viven en la ciudad. Entonces, esa parte de haber crecido en un entorno de naturaleza y luego pasar de ese entorno de biodiversidad, de mucho verde, de muchos árboles, montañas, no sé cómo explicar ese sentimiento, pero es que haber crecido en ese entorno que es muy diferente a la ciudad y luego ir a la ciudad y no encontrar lo que quisieras encontrar, ¿no? Porque uno se acostumbra a su primera etapa, a su primera infancia, entonces es como, yo sentía un vacío porque no veía árboles, o sea, muy pocos en la ciudad y aparte no son los árboles de la montaña.
no estaba el río, no, me explico como esa ausencia, esa parte, pero de alguna forma me daba vida el hecho de germinar las semillas. Las semillas para mí son un espejo, el reflejo de las personas, son como un bebé, ¿no? Cuando nace y el cuidado que tú le das y el cómo esta semilla puede crecer y convertirse en un árbol muy, pues, muy sano, muy fuerte, según cómo lo trates y lo cuides para que crezca, lo alimentes, y luego este árbol te va a dar, pues, oxígeno, te va a dar sombra. Eso me daba esperanza, el hecho de al menos estar en contacto con las plantas en la ciudad, preparando almácigos para restaurar después en la montaña. Una pregunta para aclarar. Cuando te refieres a la chacra, supongo que es esa porción de terreno que es de ustedes y que tu madre se quedó cuidando atrás, ¿es así? Sí, sí, bueno, en otros países le dicen como parcelas o en inglés village, ¿no? Pero ese es el lugar, como sí, mencionas como en la montaña, en ese lugar comunitario, pero también como que cada uno tiene una porción de este terreno, pues que es para sembrar para consumo propio, ¿no? Entonces se practica agricultura familiar en la montaña, entonces sí, ese es el lugar. Isabel, y de lo que he investigado un poco de ti, ¿cómo llegas a las abejas? ¿Las abejas fueron antes de Sumac Causai? ¿Fueron consecuencia de? ¿O Sumac Causai fue consecuencia de? ¿O todo fue interactuando y se fue dando dentro de esa lectura de tu intuición? En suma causa apareció en mi vida para darme una luz. Fue la luz al final del túnel, de ese túnel de depresión, de no saber qué hacer con la vida. No sé, las personas que conocí luego en el camino, que trabajaban con plantas medicinales, los abuelos y abuelas, que me ayudaron muchísimo en ese camino de transición, de poder encontrarme, ¿no? A veces uno se pierde en el camino y yo creo que era eso también era como pienso que por estar como lejos de mi entorno, de mi origen y bueno, ¿no? La ciudad está muy contaminada, lamentablemente, ¿no? De diversas formas y no encontrar esa energía de paz, ¿no? Y el suma causa es como que llegó a mi vida en ese sentido a través de personas que trabajaban con las plantas medicinales y bueno, de alguna forma también llegó con las abejas. Y es como que cuando estaba pensando, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Y es como que quizá tu propósito está aquí, ¿no? Continúa restaurando y trabaja con las abejas. Fue un momento muy profundo, de hecho, de descubrirme nuevamente, de descubrirme y reafirmar mi propósito de cuidar la naturaleza, de llevar ese mensaje a donde yo vaya y de hecho nada de lo que he logrado hasta ahora, o sea, no es un logro de Isa para nada, yo simplemente soy una canalizadora, es el logro de la naturaleza, de todos los seres que me acompañan, nos acompañan en la montaña, nos han acompañado los ancestros, los abuelos que bueno, ahora ya no están, pero de alguna forma contribuyeron con sus mensajes, mi persona y de las abejas y de los árboles que hemos reforestado, los árboles que siguen naciendo, las semillas, las abejas. Creo que también cuando realmente pones el foco en algo, ese algo comienza a crecer y si tú estás conectada con ese algo, eso comienza a fluir porque tu pasión está ahí, tu propósito está ahí. Y bueno, no, yo estoy agradecida con lo que hago con Suma Causai, de llevar ese mensaje de comunidad por donde voy y las abejas que son las que nos sostienen y las plantas también, ¿no? Toda esa energía bonita que uno encuentra en la naturaleza cuando aprendes a escuchar. Cuéntanos un poco, Isabel, en concreto, ¿qué haces con las abejas? ¿Cómo fue ese encuentro con ellas? Pues sí, como te mencionaba, llego por una etapa complicada en mi vida de depresión. Y en uno de estos encuentros, pues de sanación, con unos abuelos que trabajan con plantas medicinales, recuerdo que estaba en unas montañas, estábamos en el río y comencé a llorar porque también una forma de expresar nuestras emociones y lo que llevamos dentro es el llorar o escribir. Bueno, en ese momento me tocó ese sentimiento. Y una colega que es de Cusco, que también, ella es apicultora, me invitó una cuchara de miel.
porque recuerdo que en ese momento estaba preguntándome mucho también sobre qué iba a pasar conmigo, mi futuro y qué iba a hacer con mi vida. Y cuando ella me invitó a esta cucharada de miel, fue como algo mágico, no sé cómo explicarlo, porque fue como un mensaje, es decir, no sabes qué hacer, pero aquí está tu mensaje, ese es tu propósito. Es como que la naturaleza te dijo, bueno, haz esto, lleva el mensaje de estos polinizadores y bueno, ¿no? Y que te acompañe la naturaleza, y la fuerza de la naturaleza te acompaña. Y así es como, bueno, mi mamá tenía, en ese entonces, claro, empezó con una colmena de apis mellifera. Entonces yo le empecé a ayudar a comercializar la miel. Y bueno, empezamos con la colmena y después con el fondo que te mencioné de Canadá que ganamos y así empezamos primero con la abeja apis mellifera, que es la abeja europea y también africana. Sin embargo, ya después empezamos a manejar las abejas nativas sin aguijón porque estas especies sí son nativas de nuestro continente y también de todos del área tropical y subtropical a nivel mundial, ¿no? Las abejas nativas sin aguijón, que de hecho el pueblo maya, por ejemplo, en México le ha tenido mucho respeto a estas abejas porque también su miel es muy medicinal. Los pueblos originarios han trabajado mucho con las mieles de estas abejas, eran prácticamente los dioses. Y son abejas que gracias a su labor de polinización, pues los bosques siguen, ¿no? Continúan y la producción de los frutos y las semillas es un sustento para comunidades originarias, campesinas, rurales. Y yo sentía que de alguna forma una cosa me llevó a la otra, es decir, empezar a manejar las abejas apis mellifera que también producen miel, me llevaron a redescubrir lo que ya teníamos en la naturaleza, que en nuestro caso, que estamos en un ecosistema de bosque seco de montaña, a pesar de que hay mayor presencia en la Amazonía, sí tenemos abejas nativas sin aguijón en la montaña, pero hay menor cantidad de especies. Nosotros conservamos tres. Y una de ellas, por ejemplo, está muy depredada porque lamentablemente, como se le atribuyen muchas propiedades medicinales a sus mieles, una de ellas pues ayuda mucho en temas de útero y problemas, ¿no? En el útero y bueno, es como suelen nidificar en el tronco de los árboles la mayoría, a veces en la roca o en la tierra, pues hay muchos mileros que van al bosque en busca de esta miel y cuando encuentran el nido de estas abejas, pues talan en los árboles abuelos, estamos hablando más de 100 años, 200 años, incluso árboles de 1000 años, ¿no? Que cortan estos árboles solo por extraer la miel y como no saben manejar las abejas, se ha ido perdiendo las colonias y ya ha quedado muy pocas especies en la montaña y nosotras estamos también intentando masificar la multiplicación de estas especies, de las colonias de las abejas nativas sin aguijón para promover su conservación. Y bueno, ¿no? A través de un manejo adecuado que no implica ir al bosque a talar árboles, no, sino aprender a manejar la colonia que tú ya tienes y de a partir de esa colonia se va multiplicando, ¿no? Entonces es un camino bien amplio explicar y cómo se relaciona con la restauración o con la reforestación que ya hacíamos, porque justamente reforestamos con plantas que son el alimento de estos polinizadores, ya sea de las abejas, ya sea de los colibríes, de los murciélagos, pero nuestro centro de estudio de conservación y de preservación actualmente son las abejas nativas sin aguijón. Y esas plantas y esa restauración supongo que es con plantas nativas, ¿no? Sí, sí, totalmente, plantas de la montaña. Porque a esto se le llama interacción planta-polinizador. Si bien es cierto, hay muchas plantas que son visitadas por muchos polinizadores, moscas, colibríes, mariposas, murciélagos, abejas, no todas la polinizan. Entonces, siempre cada planta tiene su polinizador específico. Entonces, es todo un reto ahora que estamos. Afortunadamente, la FAO también está hablando mucho de la polinización. De hecho, Perú es uno de los 5 países donde se está ejecutando el proyecto POLILAC, que es financiado por el fondo alemán, junto con el GIS. Y bueno, se está trabajando mucho en temas de polinización y nosotros también, nosotros no nos quedamos fuera, es decir, estamos enmarcadas en ese mismo propósito de conservar los polinizadores. Y como te mencionaba, entonces es importante revalorizar, visibilizar las especies nativas, porque ellas son las que polinizan finalmente a las plantas que son nativas. Cuando te refieres a nosotras, ¿hablas de ti y de tu madre o también está involucrada la comunidad en la que habitas? Claro, nosotros, mi equipo, mis colegas que son biólogas, las mujeres donde estamos impactando en la montaña también a través de la ruta de la miel de abeja, entonces
todas las mujeres de que de alguna forma forman parte de la comunidad directa o indirectamente, eso es un hablar comunitario. Me surge la inquietud de qué papel juega esa cosmovisión indígena en las decisiones y estrategias de tu organización. Yo creo que todo se basa en el respeto y de la conciencia, de cómo uno cuando empieza a trabajar con comunidad también, uno no llega a imponer en realidad, uno llega a conocer a la comunidad y a través de ese conocimiento intentar llevar el conocimiento tuyo, pero no para imponer, sino para poder involucrar ambos conocimientos, ya sea de ciencia con conocimiento ancestral y buscar soluciones sostenibles que puedan ayudar a crear soluciones y producir o generar un desarrollo comunitario sostenible, ¿no? Donde estas comunidades aprendan a hacer un uso sostenible del bosque, que le encuentren valor al bosque y que generen ingresos y que de alguna forma pues mejoren su calidad de vida. Y en nuestro caso, las mujeres también juegan un rol importante porque a nivel global ya hay estudios de CIFOR y CRAF, por ejemplo, donde se ha encontrado que en las zonas rurales campesinas, indígenas, con algunas excepciones obviamente, las mujeres trabajan más que los varones, pues tienen que atender a la familia, atender a los hijos, al esposo, trabajan la tierra y sin embargo ellas no son remuneradas y si se les paga siempre es una cantidad menor con respecto a los ingresos de los varones. Entonces, creo que eso también ha jugado un papel importante y, digamos, decisivo para siempre intentar canalizar nuestro mensaje y de lo que hacemos, dándole voz a las mujeres, porque en la montaña, o sea, mientras tú subes la montaña, hasta llegar a los Andes, por ejemplo, siempre hago una correlación de que la voz de las mujeres se va apagando, es decir, ya no tienen poder de decisión, no opinan, a las reuniones solo van los varones, entonces es también cómo buscar alternativas de que ellas puedan tener una voz. Y entonces, la primera iniciativa que lanzamos con Suma Causa es justamente la ruta de la miel de abeja. Esta ruta que no solo busca conectar a los consumidores, nuestros clientes turistas, con la naturaleza, sino también de alguna forma ayudar a disminuir esa brecha de género, a reducirla. Y por eso es que este año, gracias al premio Midori que ganamos, el premio Midori por la biodiversidad que ganamos el año pasado con la Fundación Ambiental AON, la fundación japonesa, junto con la CBD, la Convención de Diversidad Biológica, es que vamos a ejecutar el proyecto Guardianas de las Abejas Nativas. Y con Guardianas de las Abejas Nativas vamos a involucrar mucho más a las mujeres en el sentido de que van a aprender también a manejar a las abejas nativas sin aguijón para producir miel sostenible y medicinal y a través de ello también puedan generar ingresos, ¿no? Aparte del turismo que es con la ruta de la miel de abeja. Isabel, ¿qué lecciones has aprendido de las prácticas y tradiciones ancestrales que crees que el mundo moderno debería adoptar? La primera, respeto. No sé si te ha pasado, pero a mí me pasa, por ejemplo, que cuando estoy trabajando en la montaña, en medio de la naturaleza, ya no tenemos conexión a internet, solo en algunos lugares, ¿no? Entonces uno se olvida del celular, te concentras en tu trabajo, simplemente eres tú y estás trabajando la tierra, estás rodeada de naturaleza, de los árboles, escuchas, observas más, ¿no? La biodiversidad y reconoces tal cual es a cada miembro de esa comunidad, ¿no? Y cada uno con su don, a lo mejor que uno sabe trabajar la madera, es carpintero, a lo mejor que otro pues sabe cultivar o preparar los mejores abonos para sus plantas, entonces cada uno tiene su don. Y un abuelo decía, este abuelo que trascendió hace 2 años, que para mí fue una persona muy importante en mi vida, que también me ayudó muchísimo en mi proceso de sanación, decía, no, no eres tú, somos. Y esa es la voz del Summa Causa, que somos comunidad, ¿no? Entonces, por eso es que no soy yo, es el trabajo de la comunidad, de las abejas, de las plantas, pero el mensaje al que quiero llegar es comunidad y respeto. Aprendes a mirar al otro desde lo que es, no desde lo que tú crees que es o de ese lado de superioridad que muchas veces pasa cuando uno vive en la ciudad y cree que porque va a la universidad o cree que porque tiene, no sé, muchos grados académicos, puede llegar a un lugar rural, que lamentablemente pasa en muchos casos, incluso pasa con investigadores también, ¿no? Entonces es como se arrebatan esos conocimientos ancestrales, se llega a imponer
muchos proyectos que lamentablemente en muchos países no hay una consulta previa y se impone, se le quita los territorios a las comunidades originarias, indígenas, comunidades campesinas, rurales también. Entonces, creo que eso pasa porque nos hemos olvidado de escuchar, nos hemos despegado de la naturaleza, nos hemos olvidado que somos naturaleza y que somos parte de la naturaleza. Entonces, eso es lo que me ha enseñado, ¿no? Respeto, a vivir en comunidad, entender al otro desde su propio proceso, porque cada uno vive un proceso y lo que somos ahora es producto de todas nuestras historias que hemos vivido en el pasado, ¿no? Y el comportamiento de una persona tal cual, ¿no? Que no significa que vas a permitir a lo mejor un insulto, ¿no? Sino que me refiero a que a entender cómo es, por qué se comporta. También uno cuando trabaja con proyectos en comunidad también aprende la parte social y es como aprendes un poco más de psicología también. Pero el punto que uno llega al final es como respetar, trabajar en comunidad, ¿no? Involucrar a la mayoría posible que quiere involucrarse en el proyecto. Bueno, seguir trabajando por y para la naturaleza. De alguna manera lo mencionabas antes, pero ¿cómo trabajas en concreto para garantizar que las comunidades en las que estás, comunidades indígenas y no, supongo, no solo sean beneficiarias de tu trabajo y del proyecto que tienes, sino también sean líderes y tomadores de decisiones de sus propios proyectos? Mencionabas que empoderar a la mujer era una de las cosas importantes, pero ¿qué otras cosas haces? Actualmente está funcionando la ruta de la miel de abeja, ¿ya? Lo otro es que más que con las mujeres también trabajamos con los niños. Creemos que los niños son la voz y el futuro de la comunidad, ¿no? Porque lamentablemente si comparamos un niño con las personas adultas, intentar cambiar, digamos, pues la forma de pensar de una persona adulta es un poco más complicado. No digo que es imposible, ¿no? Sino que toma más tiempo, muchos años, que también hacemos talleres con personas mayores, ¿no? Con los padres de familia, miembros de la comunidad, pero con los niños también hacemos talleres de polinizadores, de huertas agroecológicas, porque ellos, creemos mucho que ellos van a transmitir, van a ser los polinizadores de ese conocimiento que nosotros les entregamos para que ellos puedan transmitir esto hacia sus padres y puedan de alguna forma incidir para que ellos también sean los guardianes de la biodiversidad, ¿no? Em, y con las mujeres intentamos también de que ellas de alguna forma se involucren dentro de la ruta de la miel de abeja y en este caso el proyecto que vamos a ejecutar con guardianas de las abejas nativas, ellas se van a involucrar directamente mucho más que con respecto al otro, pues a la otra iniciativa que tenemos, ¿no? De turismo. En este caso va a ser un involucramiento mucho más directo porque también vamos a contar pues con apoyo de psicólogas, personas que trabajan las habilidades blandas, ¿no? Que era un poco mucho más disperso antes porque también el presupuesto es muy importante para realizar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces ahora sí vamos a poder hacer mucho más cosas que van a tener un impacto mucho más grande con respecto a las iniciativas que habíamos tenido anteriormente, ¿no? Y que seguramente el próximo año o dentro de 2 años podremos visibilizar resultados que realmente nos van a decir, pues sí, funcionó en un tanto por ciento, o qué cosas podremos mejorar en este camino, ¿no? Y bueno, de esa forma. Y hasta el momento, Isabel, ¿nos podrías compartir algún ejemplo concreto en el que Suma Causai ha generado un impacto positivo en la comunidad o en el ecosistema? Pues yo creo que se ha generado impacto de manera directa e indirecta. Y no solo en la comunidad, tal cual, o sea, si bien es cierto, sí, sí trabajamos, ¿no? con la comunidad, pero me refiero a que nuestro mensaje no solo se ha quedado en la comunidad, sino que ha trascendido y que ha traspasado fronteras fuera de Perú también, y las personas que nos escriben, las personas que escriben sobre nuestro trabajo también, y también nuestros clientes, los que nos visitan en la montaña, son personas que de alguna forma se sienten conectados con el propósito. En la biodiversidad, pues sí hemos logrado reforestar más de 1.500 árboles. Este año vamos a reforestar más. Justo ya estamos programando con mi equipo, con mis colegas y también con algunos miembros de la comunidad, quienes nos acompañan a colectar las semillas, pues para continuar con el proceso de restauración.
y preparar semillas otra vez y bueno, esperar que pase un año, dependiendo de la especie de la planta, que pase aproximadamente un año, ¿no? De cuidado de la planta, que es como un bebé, para que luego pueda pues ir a campo nuevamente, ¿no? Y también, como te mencioné, conservamos tres de estas especies de abejas nativas sin aguijón. Y bueno, ¿no? Estamos incrementando el número de colonias. Ahora, con este proyecto, vamos a impactar directamente en 6 comunidades, es decir, vamos a impactar a 60 mujeres, 10 mujeres por comunidad, quienes van a ser las guardianas de estos polinizadores y que también se van a encargar de custodiarlas, de manejarlas y aprender su manejo. Y creo que eso va a impactar mucho más, porque ya no van a ser personas que van a ir al bosque pues a deforestar, sino más bien van a aprender a manejar y bueno, aprender a multiplicarlas y que estas abejas puedan regresar a su entorno tal cual y que no se sientan amenazadas y que pues se recupere la especie que está mucho más depredada, ¿no? ¿Qué otro impacto? Bueno, los diversos reconocimientos que hemos recibido a nivel nacional e internacional también, que eso ha contribuido mucho a generar ese lazo de comunitario, pero también de confianza, diría yo, ¿no? Con la comunidad de que algo está funcionando, que no somos perfectos, pero uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Qué cosas funcionan, qué cosas no, y va uno mejorando, pero es eso, ¿no? De que de alguna forma ellos tienen una voz y de contagiar ese sentimiento, ¿no? Siempre que, en mi caso, que he tenido la oportunidad de salir de Perú, ya sea por una beca por estudios o por un intercambio, siempre he intentado traer ese conocimiento hacia la comunidad. El año pasado estuve en Italia 2 semanas en un curso de verano que es IPROMO del Mountain Partnership, que es como la suborganización de la FAO que trabaja pues con organizaciones, empresas, personas individuales, activistas, asociaciones que trabajan en ecosistemas de montañas en todo el mundo. Y fuimos 27 estudiantes de 20 países. Japón también estaba ahí, a pesar de que es una isla y también tiene sus montañas. Fue una experiencia muy hermosa porque también vimos, claro, no tenemos como la misma realidad si comparamos Europa y los Alpes, que no, que allá son las montañas de Europa con las de aquí. Sin embargo, había iniciativas que a mí me impactaron muchísimo y una iniciativa que vimos en Poschiavo, que fue en Suiza, de unos agricultores, cómo habían hecho esa transición agroecológica y cómo habían logrado que el turismo sea como su medio de vida y que a través del turismo ellos lograron ser, digamos, una comunidad autosuficiente, porque traen turistas de todo el mundo, turistas de todo el mundo se van tienen un tren dentro de esta montaña y todo lo que producen lo venden a los turistas, entonces ya no tienen que hacer, digamos, cadenas largas de comercialización, sino que es prácticamente kilómetro cero, le dan valor agregado a sus productos y esa experiencia de alguna forma, también estamos ejecutando otro proyecto, pero que no es de Suma Causa, sino es de la organización WIPAR, que es un proyecto que busca empoderar a los niños para pues ser guardianes y producir de manera agroecológica y tienen su huertita en el colegio, estamos trabajando todavía en el proyecto y cuando iniciamos este proyecto con la reunión con los padres de familia, comuneros, yo llevé este mensaje con ellos, ¿no? Les mostré los videos que yo había de mi clase que había grabado y también de las montañas que yo había visitado, de las plantas de queso, una experiencia hermosa que de alguna forma el hecho de que ellos vean que es posible generar ingresos y que es posible hacer un uso sostenible de los recursos que ellos tienen, sí es, o sea, solo falta organizarse y falta conocer, falta abrir los ojos ante el mundo y que hay muchas oportunidades fuera, ¿no? Digamos, de nuestra zona de confort. Entonces, de alguna forma eso también como que les da más fuerza y como que hace que se involucren más y como que se empoderen y crean que sí es posible, es decir, que sí es posible generar cambios. Yo siempre he dicho, no somos millonarios, o sea, en Colombia también es súper millonario porque tiene una biodiversidad inmensa, lo que falta es conocimiento, darle valor agregado a los productos sin depredarlos, es decir, hacer un uso sostenible y enseñarle esto a las comunidades. Y si ellos aprenden esto, pues pueden hacer muchas cosas, desarrollar muchos productos y generar ingresos para ellos, pues para sus hijos, ¿no? Y que realmente yo creo que eso sí aseguraría que los chicos no migren a la ciudad en busca de oportunidades, que obviamente no está mal, pero me refiero a que muchos ven al campo como algo que no te da oportunidad y se van y las personas que se están quedando son personas mayores
Y finalmente las personas, pues todos dependemos del campo porque nos alimentamos del campo, entonces si no hay quien trabaje la tierra, vamos a sufrir de inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces son varias cosas que se resumen en eso. Creo que la naturaleza es tan abundante que hay que aprender a respetarla, valorarla y también tener conocimiento para darle valor agregado, ¿no? Y conservarlo y preservarlo, porque no es lo mismo. Con esas cuestiones me surge la pregunta de qué estrategias usas para equilibrar un poco esa rentabilidad económica que debes tener en tu proyecto y que le quieres promover a las comunidades con la sostenibilidad y el mismo bienestar comunitario. Sí, yo creo que también es cómo lo comunicas y el marketing, ¿no? La forma de cómo incides, eso te ayuda mucho. O sea, a nosotros nos ha ayudado mucho también tener mucha visibilidad, tanto en las redes sociales, en los diversos medios de comunicación. Y obviamente el impacto que estamos generando en comparación con otras iniciativas, ¿no? Que tienen sus propias iniciativas que las respetamos muchísimo, ¿no? Cada quien tiene su propia visión e impulsa lo que siente desde lo que conoce, ¿no? En ese momento. Pero como en nuestro caso sí estamos creando pues un impacto en nuestra comunidad y que de hecho el próximo proyecto va a impactar mucho más, es el cómo comunicamos a las personas, a los clientes, ya sean empresas o clientes, ¿no? Individuales o clientes finales, es el cómo comunica su producto y también cómo trabajamos el producto, porque no usamos pesticidas. Si bien es cierto, nosotros tenemos nuestras colmenas de miel, también trabajamos con una red de productores tanto de miel de abeja, tanto de panela, bajo un enfoque de comercio justo, de un producto agroecológico, donde se siembra diversidad, ¿no? Cuidando la biodiversidad. Y bueno, trabajamos actualmente pues con restaurantes que trabajan con productos de la biodiversidad, ¿no? Que son restaurantes, depende del nicho, pues, ¿no? Entonces nosotros también tenemos nuestro nicho y trabajamos con ellos de la mano y la estrategia también es siempre, más que estrategia, creo que es importante mantener la comunicación y esa confianza que se genera con ellos, demostrarte pues tal cual eres, qué estás haciendo en ese momento. Y a pesar de que, digamos, no somos pues una empresa muy grande, o sea, todavía estamos en ese camino, ¿no? De empezar, ¿no? Empezamos en chiquito, pero a pesar de que estamos en esta posición, digamos, es que ellos creen mucho en el impacto que estamos generando y ellos deciden trabajar con nosotros y eso de alguna forma nos da fortaleza, nos apalancamos y pues es una voz que se va transmitiendo, ¿no? Con otros colegas del mismo enfoque que ellos y vienen más clientes, más turistas, también clientes finales. Es el cómo comunicar al final. Es importante el storytelling. ¿Y cómo haces para conciliar esa desconexión que nos mencionabas hace un rato del teléfono, que te subes a la montaña, estás allí en la montaña comunicándote con la naturaleza y demás, sin conexión alguna al móvil? ¿Cómo concilias eso de luego llegar a, supongo que a tu casa, coger el móvil, estar desconectada por un rato, luego conectarte? ¿Cómo concilias el poder transmitir eso que mencionabas, la comunicación con tu cliente? ¿Cómo lo transmites? Si no llevas el móvil a la montaña o cómo haces ese camino de conexión entre la tecnología y la no tecnología, el uso de la tecnología. Bueno, o sea, me refería que, o sea, sí llevamos, pero para grabar, ¿no? Para tomar fotografías, grabar, pero no es que me conecte directamente a las redes sociales porque es una adicción. O sea, si no sabes controlar el manejo de las redes sociales, al final es como terminas perdiéndote en ese mundo de muchas cosas, de muchas vidas de personas que no sé, o sea, ¿no? No te contribuye mucho, pero es como focalizarte. Entonces, vamos a la montaña, cuando estamos en la montaña, si trabajamos, llevamos pues nuestro celular, que es nuestra herramienta para poder grabar, para generar pues los videos, las fotografías, pero no, o sea, no estamos conectados a las redes sociales, ¿no? De hecho, tampoco es bueno para las abejas, por la red inalámbrica, pero sí, tratamos de colectar toda la información posible y bueno, ya en la ciudad se vacía esta información y se transmite pues a través de las redes sociales, básicamente en los estados, más que en las publicaciones. Y en nuestro grupo también, ¿no? De nuestros clientes que tenemos. Isabel, ¿cuál es tu visión a largo plazo para Suma Causae y qué legado te gustaría dejar? Pues impactar en la mayor cantidad posible de personas, de comunidades, no solo en Perú, sino también en otros países, crear esos lazos comunitarios que justamente vienen del lado del Summa Causai.
siempre con comunidades rurales, campesinas e indígenas, ¿no? U originarias. Esa es la misión y de poder restaurar el hábitat de estos polinizadores lo más que podamos. Y que eso se plasme en el hecho de poder conectar con las personas citadinas, ¿no? Que están desconectadas con la naturaleza, sino que realmente este trabajo que venimos realizando aquí en la montaña y en los otros lugares donde vamos a seguir trabajando, pues pueda de alguna forma llevar ese mensaje de la naturaleza y generar esa conexión y hacer recordar a las personas también que ellos tienen el poder del cambio, ¿no? Que tienen un poder decisivo de ayudar a la conservación de la biodiversidad, porque en realidad es una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces nosotros desde que comemos, comer es un acto político, cualquier decisión que tú estés tomando ahora mismo, cualquier acción tiene algún impacto, ¿no? Por más que uno piense que no. Entonces el hecho de poder elegir y a veces nuestros clientes también nos preguntan, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer si no estamos fuera de Perú? ¿Cómo te ayudamos? Es simplemente compartir nuestros posts o compartir la información con tus colegas, con tus amigos, amigas, porque todos podemos ser parte del cambio, ¿no? De hecho, cada acción cuenta, desde, como te mencioné, desde pues, consumir nuestros productos, visitarnos o simplemente compartir la información. Pues me gustaría dejar el legado de comunidad, un legado de donde las personas simplemente estén conectadas con la naturaleza y que el hecho de que vean una planta la respetan, el hecho de que vean una hormiga la respeten, ¿no? Me refiero a que toda cuestión, por más mínima que sea o se vea, tenga su propio lugar y su propio respeto, ¿no? Y que obviamente mi legado es que el mundo sea verde, incluso cuando yo no esté, que se siga reforestando por la causa que sea, no solo, ¿no? Digamos, por salvar a las abejas, ¿no? Porque también se salvan a los otros polinizadores, otras especies, pero que no dejemos de hacerlo. Las semillas son un reflejo de las personas, son la memoria de los pueblos originarios, de muchos campesinos, campesinas. Creo que todos tenemos pues ese poder de decisión, ¿no? De ayudar a salvaguardar la biodiversidad desde diferentes aristas y creo mucho, ¿no? En que vamos a poder lograr construir un futuro más verde, de respeto comunitario, lleno de vida. Y bueno, creo que ese va a ser mi legado, ¿no? Que algún día alguien se siente en alguno de los árboles que reforestamos, ¿no? Y que de alguna forma pueda quizás recordarme o al menos de mi comunidad. Y sí, es muy nostálgico porque o sea, no puedes explicar algo. Siempre he dicho, ¿no? Que nuestros árboles son nuestros hijos, es decir, son mis hijos. Yo también tengo 1500 más de 1500 hijos, ¿no? Que es como, porque es algo que, no, ¿qué te digo? Es vida lo que al final tú estás sembrando, ¿no? Y de alguna forma, el cómo tratas a la naturaleza y qué le das a la naturaleza te lo retribuye de diferentes formas, ¿no? Y yo no puedo estar más que agradecida por todo lo que han hecho por mí, por haberme ayudado también en este proceso de sanación, de darle sentido a mi vida y haber tenido el coraje también de seguir el camino del corazón, ¿no? Como dicen los abuelos, y haberme sentido sostenida por las plantas y las abejas y por la gente que camina con nosotras, que cree en este propósito que se involucra de alguna forma, ¿no? Nos has contado hace unos instantes cómo habías pasado por un proceso de estar perdida, de no saber qué hacer en tu vida, que conectaste con tu propósito, con una historia muy bonita de conexión. En tu caso personal, ¿cómo motivas a otras personas a reconectar o a conectar con su propósito y contribuir a un mundo más equilibrado? Viene a mi mente la palabra coraje, tener el coraje de seguir lo que dice tu corazón. Porque a veces por seguir cuestiones externas familiares o de lo que espera la gente de ti, si es o haces algo que no te gusta, no está mente en ti, pero hay una voz interna que te habla, ¿no? Y que te dice, es como, esto me gusta y esto no me gusta, o deja de hacer esto, ¿no? Es como tu voz interior, tu niña interior. Y tener el coraje de escuchar esa voz interna y también a tu intuición, creo que eso sería para mí. Y descubrir qué es lo que te apasiona y que eso que te apasiona en realidad es tu don. O sea, cada persona que viene al mundo viene con un don. Lamentablemente muchos no lo descubren porque se pierden en este mundo moderno que escucha a los otros y no se escucha a sí mismo, ¿no? Y que está apartado de la naturaleza. Entonces,
eso, que busquen su camino, que eso que les apasiona, que se involucren en eso, que se especialicen en eso y que de alguna forma lo conviertan en un servicio y lo ofrezcan al mundo. Porque siempre, o sea, siempre, yo creo que las oportunidades están ahí, simplemente basta que te arriesgues, porque hay que tomar riesgos en la vida. A veces si yo no hubiese tenido el coraje de decir esto no me gusta y haberme quedado a lo mejor estuviese ahora encerrada en una empresa llorando en una fábrica porque no sería feliz, ¿no? O sea, yo soy libre, estoy en la naturaleza todos somos libres, ¿no? Entonces es como, y de luchar contra patrones familiares, que tengan ese coraje, que se descubran y que sean muy, muy resilientes, muy resilientes, porque en nuestro caso hemos tenido que pasar desde que terminó la universidad prácticamente 7 años, ¿no? Para llegar a donde estamos, lograr lo que hemos logrado. Y que salgan también, ¿no? Porque el hecho, por ejemplo, en mi caso, la primera vez que salí de Perú fue en el 2018 gracias a Slow Food, que es una organización internacional que promueve la alimentación buena, limpia y justa, que tiene base en Italia, y ellos cada 2 años realizan la Feria Gastronómica Terra Madre, que es Madre Tierra. Entonces vienen productores agroecológicos de todo el mundo, ¿no? Y en ese entonces fueron más de 160 países involucrados. Y el hecho de verse, en mi caso, estando ya en ese proceso de transición de saber lo que yo quería, pero como necesitaba como un impulso más, entonces me dieron esta beca, fui a Italia, estuvimos en la feria casi 4 días o 5 días. Fue una cosa increíble, o sea, y ahí fue como que se me quitó la venda de los ojos y es como que la vida te dice, no, aquí tienes, o sea, mira lo que están haciendo tus otros colegas, mira cuántas oportunidades hay y simplemente lo que tienes que hacer es seguir adelante, que construir tu comunidad porque es importante también, ¿no? O sea, involucrarte, como te mencioné, con las personas que están afines a ti, a tu propósito, que te nutren y que no hay imposibles, es decir, no hay, porque cuando tú realmente quieres algo, simplemente buscas los caminos, y por más que no tengas dinero, o sea, yo creo que cuando tú quieres algo, las oportunidades aparecen de diversas formas, simplemente es saber aprovechar las oportunidades en el momento, porque a veces las oportunidades no llegan 2 veces, entonces hay que saber tomar las oportunidades. Y otra cosa que también aprendí fue que el inglés es muy importante. Si bien es cierto, yo no lo hablo muy bien, pero es como, sí, ahora es como, también he estado trabajando con otras organizaciones internacionales, entonces he practicado más en inglés porque interactúo con mis colegas, pero es muy importante, te abren muchas puertas, ¿no? Y si puedes aprender otro idioma más, genial, pero el inglés creo que es importantísimo para todos y todas, o sea, es como, ahí están las oportunidades, hay cursos gratuitos, uno puede especializarse en internet y ser pues, ujú, pues lo que quiera hacer, teniendo educación gratuita en internet, porque ahora la virtualidad te da mucho, hay mucho, hay que saber por dónde ir, qué aprovechar, porque las redes sociales y, bueno, el internet en general, o sea, tiene muchas cosas positivas y negativas, pero hay que saber apalancarse y saber qué cosas positivas podemos tomar, ¿no? Además de todos los recursos que ya nos has compartido en términos personales, como conectar con su propósito, la escucha interna y demás, ¿qué recursos externos, libros, algún documental nos sugerirías para ayudarnos a conectar con nuestro propósito y a entender quizás el rol de la naturaleza, que somos naturaleza, como bien lo has dicho constantemente? ¿Qué recursos nos compartirías para que nos ayudaran a abrir la mente y ver otro camino? Bueno, es que yo no he leído libros, simplemente he vivido, he crecido escuchando afortunadamente la naturaleza en conexión con ella, entonces como no ha sido necesario ese sentido, pero sí ha sido necesario desarrollar otras habilidades que sí me ayudaron a crecer, a construir mi propio camino, como el storytelling que es muy importantísimo, también aprender, ¿no? A incidir, a comunicarte, a crear tu propia red de contactos que sea afín a ti o que tengas pues colegas que son incluso, han llegado a puntos mucho más, no grandes, pero sí como a los que tú aspirarías llegar, entonces es como contactar a estas personas, tener mentores. Hay un libro que estoy leyendo recientemente que es Hábitos Atómicos, entonces es como, como que te hace mirar, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Porque todo lo que tú haces ahora tiene una consecuencia. Por más que uno piense que sea una acción muy pequeñita, muy chiquitita, el hecho de que te quedes, no sé, 10 minutos en las redes sociales sin hacer nada y como pasando el dedo a ver qué hay,
como que lo pudiste haber invertido haciendo otra cosa que sí te nutre y te ayude pues a mejorar, ¿no? Tu versión. Grant Cardone, también pueden leerlo a él. Estoy hablando como un poco más de emprendimiento, desarrollo personal, pero para entender sobre la naturaleza, los invitaría a ir a la naturaleza, es decir, incluso si están en la ciudad, pues vayan al parque, caminen descalzos, sientan el calor de la tierra, abracen un árbol, intenten germinar una semilla. Ya desde ahí, en realidad, la naturaleza te va enseñando, es decir, decían los abuelos, ¿no? Tú no tienes que buscar la medicina o buscar, digamos, la solución X, en realidad eso llega a ti cuando tú estás preparado. En el momento que estás preparado es cuando realmente decides, decides encaminarte a ti mismo, decides encaminarte hacia tu propósito y luchar por ese ideal que tú tienes. Ahí es cuando realmente se te abre un mundo de oportunidades y tienes que estar atento y tomarlas y no pensártelo y arriesgarte. Creo que arriesgar, bueno, no hay que también tomar como algunas precauciones, pero en ese sentido de esa palabra arriesgar es como, sí, o sea, lánzate porque no vas a esperar como que tengas 40 50 años o no sé, o a lo mejor morir y reencarnar y decir, bueno, pude haberlo hecho y no sé, vuelvo a nacer para hacer esto cuando puedes hacerlo ahora, ¿no? Y conectar con la naturaleza puedes hacerlo desde la ciudad, o sea, desde una semilla, desde cuidando una planta, desde respetando al animal que a la mascota, a lo mejor, no sé, pero es como caminar descalzo, ir al mar, escuchar, sentir la brisa, ¿no? Hablarle. Cuando tú empiezas a conectar con los espíritus de la naturaleza, o sea, no te van a responder desde el mismo mensaje que tú, es decir, a lo mejor que sí, depende de las personas, porque hay algunos que sí tienen esos dones de escuchar que la naturaleza les habla, pero me refiero a que la naturaleza te responde de mil maneras, entonces simplemente tienes que estar como abierto a esas posibilidades y que siempre van a estar ahí las oportunidades, sino que hay que estar preparándonos y siempre tomar riesgos para seguir aprendiendo, pues para seguir avanzando y siempre desde respetando lo que encuentras, ¿no? En tu entorno. Fantástico, Isabel. Muchas gracias. Y bueno, si alguno de nuestros oyentes quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde te puede ubicar? Y a Sumac Causay. Sí, bueno, pueden visitarnos en Perú. Perú no es solo Machu Picchu, porque cuando estaba también en Italia es como, Where are you from? Dice, I'm from Perú. Oh, Machu Picchu. Yo le digo, no, I'm from Lambayeque, norte en Perú. En Lambayeque, el norte de Perú. Es que sí, están súper bienvenidos aquí en la montaña, en el norte de Perú, en la costa, en el Pacífico. Si quieren pues hacer trekking, subir la montaña, están bienvenidos, ir al río, conocer las abejas, catar las mieles que tenemos. Hacemos cata de mieles también de todas las mieles que tenemos en la montaña, así que son bienvenidos a hacer la ruta de la miel de abeja y contribuir al desarrollo comunitario y el empoderamiento femenino. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como @sumak_KAWSAY, que es el Suma Causay, en LinkedIn como Sumac Causay Conservación y pues perdón, en Facebook como Sumac Causay, pero abajo tiene la arroba de Vida Digna en Plenitud, porque también significa, bueno, tiene varias acepciones el Sumac Causay en realidad, ¿no? Pero el más claro es vivir en armonía con la naturaleza. Y también por WhatsApp pueden contactarnos al más 51 que es el código de Perú, el 933589 354. Estupendo, Isabel. Pues todas estas señas las dejaré en las notas del programa para que sea más fácil a las personas encontrarlo. Y bueno, Isabel, muchas gracias por haber compartido en este día con la audiencia de Conecta a Propósito. Gracias por esa generosidad al compartir tu historia personal, por dejarnos conocer a ese ser humano que hay detrás de Sumac Causay. Aprender de ti, desde ti sobre las abejas ha sido realmente muy interesante y saber lo mejor para ti en este camino, en esta responsabilidad en favor de las abejas, de la comunidad y de tu propia vida. Muchísimas gracias, me he puesto sensible. Es que volver a recordar todo el camino, ¿no? Que uno ha transitado es como, sí, pero aquí estamos. Justamente es el propósito de este programa y gracias por compartirlo, Isabel.
Y bien, esto ha sido todo por hoy en Conecta Propósito. Nos quedamos con las valiosas palabras de Isabel, quien nos ha recordado que nuestro propósito puede ser tan grande como el amor que ponemos en cuidarnos a nosotros mismos, a los demás y a nuestro entorno. Esperamos que esta conversación haya sido un llamado a reconectar con lo esencial, a mirar hacia las raíces de nuestra historia y a trabajar juntos por un mundo más justo y sostenible. Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir este episodio con quienes buscan inspiración para vivir con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Llegamos al final del podcast y es el momento para que ahora conectes tú. Si te ha gustado este episodio, compártelo con quien creas que le aportará valor. También puedes seguirnos y dejar tus comentarios desde la plataforma de podcasting que uses, así como en las redes sociales del programa en Instagram, LinkedIn o en el canal de Telegram. Si quieres conectar con nuestro anfitrión Samuel Ricardo, puedes hacerlo a través de su cuenta en las redes sociales X o LinkedIn. Gracias por escucharnos y nos encontramos en una nueva conversación de Conecta Propósito.